Ya tenemos miembros de las comisiones de primarias, se escogieron unas personas reconocidas dentro de la sociedad, hay 5 principales y 5 suplentes. Ellos están trabajando en este momento conformando las delegaciones en los estados de la comisión de primaria. Se pidieron a todos los partidos, a todas las organizaciones que presentaran candidatos para hacer esto, y ya ese proceso está caminando. En unos días cierra el proceso de postulaciones y ellos van a escoger a las personas en cada estado. Paralelamente se está manejando el proceso técnico de cómo va a ser las primarias, se están buscando financiamiento, se están haciendo una serie de trabajos que permitan en el corto plazo tener un cronograma y tener unas condiciones. Esa es más o menos la situación. La comisión hasta el día de hoy no ha decidido si es con o sin CNE. Todavía hay la posibilidad de que utilicen al CNE en la parte como un ente técnico o como un ente colaborador, lo cual considero que es una cuestión realmente absurda. Bueno, la realidad es que todo el pueblo venezolano tenemos desde el año 2000 viviendo las arbitrariedades del CNE. Empezaron en el 2020 quitándonos la dirección de todos los electores, modificaron la forma como se organizan los centros, crearon la mitad de los centros actualmente son centros pequeños, difíciles de cuidar, aislados, múltiples cosas que de alguna manera favorecen enormemente al gobierno. Ese CNE, lo último que hicieron es que quemaron las máquinas de votación y compraron nuevas máquinas por un proceso de adjudicación directa a una empresa argentina que nunca había hecho una máquina. Estas máquinas se hicieron en China y en definitiva son unas máquinas a la medida que les permiten hacer prácticamente cualquier cosa. Bueno, lo vivimos en el año 2004. O sea, el listado de votantes del referéndum revocatorio del 2004 se convirtió en la lista Tascón. Todavía al día de hoy, si usted firmó en el 2004, no puede trabajar en una entidad del Estado. Se convierte en un mecanismo de presión. Y la realidad es que los organismos electorales deben gozar de la confianza de la gente. Y este es de los CNE con menos confianza de la gente en el mundo. En el proceso de primarias que estamos planteando nosotros como 20 Venezuela, vamos a hacer un planteamiento a la comisión de primaria de nuestro esquema o un modelo de cómo se deben hacer estas elecciones. Nosotros proponemos que se haga el conteo en el mismo modelo colombiano. Acabamos de vivir un proceso electoral en Colombia manual, donde los miembros de mesa de cada mesa cuentan los votos. Ese proceso manual, donde posteriormente los miembros de mesa transmiten por un teléfono a un comando central y este comando central transcribe lo que le transmitieron por teléfono, en hora y media entregó los resultados de Colombia, donde hay 30 millones de personas electores. Y funcionó perfectamente. Ganó un candidato de la oposición y funcionó. O sea, ¿qué es lo importante de esto? Cómo se eligen y quiénes son estos miembros de mesa. Y dentro de nuestra propuesta estamos planteando que los miembros de mesa sean propuestos por los candidatos. O sea, 20 Venezuela está dispuesto a poner un miembro de mesa en cada una de las 6.000, 7.000 mesas donde va a haber elección en esta primaria. Ok, ¿qué es importante del registro? Hay dos grandes elementos a verificar en el registro. Tenemos que de los 21 millones que tiene el actual registro, por lo menos 10 millones han sido migrados una y múltiples veces. Tenemos que en ese registro hay no menos de 2 millones de personas que su cédula, su fecha de ingreso en el CNE y su edad no son congruentes, son raras, son anómalos.
Personas cédulas 30 millones de 60 años. Personas 30 millones de 60 años que acaban de ingresar en el registro. Esas son cosas que no deben ser. En esa categoría de raros hay no menos de 2 millones de personas. Tenemos también un crecimiento inusitado en muchos lugares específicos. O sea, los lugares que más crecen en el país proporcionalmente son Vargas, del Tamacuro, Amazonas, Apure. O sea, tienen unos crecimientos enormes de su población absolutamente injustificables. Entonces, ese tipo de cosas es el producto de 20 años deformando un registro con ingeniería electoral que lo hace impresentable. O sea, ese registro, lo mínimo que podemos hacer nosotros aprovechando esta condición de primaria es aprovechar este evento para hacer una actualización de ese registro. ¿Qué otra cosa tenemos? Grandes números importantes. Tenemos en ese registro 4 millones de venezolanos que votan en Venezuela, pero están en el exterior. Tenemos fuera de ese registro 5 millones de venezolanos entre 17 y 70 años que no están en el registro y están cedulados. Eso solamente son 9 millones de personas. Entonces es imprescindible y es importantísimo. Es uno de los productos más importantes de este proceso de primaria, verificar, actualizar y tener una referencia de cuál es la realidad de este registro. ¿Qué es importante de esto? Al día de hoy tenemos un registro preliminar que tiene 21 millones del registro electoral CNE de agosto del 2022 y tiene 5 millones de cedulados entre 18 años en el 2023 y 70 años. Ese registro ya lo tenemos. Tenemos el nombre de las personas, tenemos su cédula, tenemos su fecha de nacimiento y es un excelente punto de partida para arrancar con la actualización del registro. Mira, el régimen tiene un titiritero. Tiene la posibilidad de modificar la ubicación de cualquier persona. Tiene la posibilidad de crear nuevas personas dándole cédula. Y ha usado esa oportunidad desde el año 2020 hasta hoy de manera indiscriminada todos los años en que tenemos corte del registro. O sea, en la base de datos que nosotros manejamos tenemos 18 cortes del registro. Esos cortes nos permiten saber quién se migró, dónde lo creó el CNE, cuándo lo creó, qué edad tenía cuando lo crearon. Y eso nos permite a nosotros asegurar, sin temor a equivocarnos, persona por persona, cédula por cédula, que ese registro no se corresponde con una condición natural. Está altamente afectado por ingeniería que en definitiva se concreta cuando pones a las personas en los centros de votación. Entonces, toda esta ingeniería lo que hace es crear centros muy difíciles de cuidar, donde hay muchas personas raras. En esos centros es donde gana de manera importante y mayoritaria el gobierno. Ese es un registro del PSUV y el CNE es del PSUV. Y la idea es que estas primarias no sean ni del CNE ni del PSUV, que sean de la gente. Eso es lo que estamos pidiendo. Unas primarias de verdad, de nosotros, de la gente. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, si a ti te preguntan por ingeniería, ¿qué piensas tú? Si yo quiero hacer un puente que pase por encima de este río, me busco un especialista, que nosotros llamamos el ingeniero, ¿verdad? Ese tipo hace una planificación, hace un cálculo y construye el puente. Eso implica que hay una mente inteligente, educada detrás de lo que ocurre. No es aleatorio, es una cosa planificada. Eso se ha hecho con el registro electoral en Venezuela. Los cambios son de tal magnitud y de tal calidad que solamente pudo haber sido hecho por un ingeniero.
una mente educada con libertad para cambiar lo que quiera. Esa es una pregunta interesantísima. A veces, uno por cuestiones del destino gana una pelea. Eso quiere decir que yo, si me permitieran escoger, escogería otra vez dar esa pelea. O sea, no es que la elección fue esa vez facilita. Inclusive, los resultados posteriores no fueron facilitos. En esa elección se dieron una serie de condiciones que nos permitieron ganar. Dentro de esas condiciones, una muy importante es que en muchas mesas se contaron las papeletas. Y eso no es lo que pensaba el CNE, pero hubo una estructura, una organización que logró hacerlo. Entonces, ¿fue porque el CNE mejoró las condiciones? No, fue porque una estructura organizada, otro ingeniero de este lado, hizo una contra que nos permitió anular su ingeniería. Entonces, si yo no tengo la situación en este momento es que son unas elecciones de la oposición, con una directiva que no es la del CNE, es la nuestra, unas personas respetables. ¿Por qué la voy a hacer en unas condiciones desfavorables para mí? ¿Por qué voy a ceder la información de todo ese proceso a un ente cuestionado que nadie cree como el CNE? ¿Cuántas personas dejarían de votar si eso lo hace el CNE? ¿Qué me garantiza que no van a hacer lo mismo que hicieron en el referéndum revocatorio? Que después que tengan todas esas listas, las van a utilizar para el siguiente proceso, que también es importante, que es la presidencial, y me van a presionar a las personas que son trabajadores públicos, me van a presionar a todos los individuos, me van a meter preso a los intelectuales que estén detrás de este proceso de primaria. Barato significa que el costo total de hacer una elección es menos si es automatizado que si es manual. Eso no es verdad. Siempre, sin lugar a dudas, es más barato hacerlo manual. No necesito máquinas, no necesito muchas cosas. ¿Qué me está ofertando el CNE? Que los costos inherentes a que se ejecute este proceso con ellos, me los regala. En pocas palabras, me está comprando por la información que van a recibir. O sea, me están comprando la información que les va a permitir ganar y destruir cualquier posibilidad de triunfo de la oposición en la siguiente elección, que es el año que viene. Entonces, no es verdad que es más barato, es mucho más cara. Porque ¿cuánto vale la seguridad de todas las personas que trabajan en eso? ¿Cuánto vale la confianza y la seguridad de todos los venezolanos que deseen participar en eso? ¿Cuánto vale que en vez de votar 1 millón de personas, voten 4 millones de personas? Y eso no tiene precio. Bueno, yo solo les voy a dar 2 ejemplos interesantísimos. Lo primero, en la mayoría de las ciudades, en los países del mundo, no hay elección automatizada. Es manual. Lo raro son las automatizadas. La segunda parte, los grandes países donde hay democracia, donde hay de Europa, ninguno es automatizado. Y me fui más allá, Alemania, que es una estructura importante, organizada, con mucha clase media. El voto y el conteo no son automatizados. Inclusive su Corte Suprema de Justicia dijo, y es así, usted puede hacer la elección como usted quiera, pero el conteo solamente puede ser manual, porque ninguna persona, sin importar su condición de educación, debe ser capaz de entender el proceso. Y yo no tengo por qué creerle a una máquina que me cuente mis votos. Y eso es Alemania, de los países más importantes, más industrializados del mundo. Bueno, yo creo que definitivamente debe prevalecer la confianza. Que lo que resulte de ahí, todos creamos en eso. Que nadie dude que tuvo la oportunidad de votar, que nadie dude
que su voto se contó adecuadamente, que se te dé la oportunidad de ver el conteo, que se te dé la oportunidad de todo lo necesario para que ese resultado no pueda ser cuestionado. Eso, y no poner en riesgo a la gente. Un proceso de la gente, donde la gente vaya confiada, un proceso donde estemos seguros que esa información va a ser útil para elegir un nuevo liderazgo, que esa información va a ser útil para tener una mejor estructura en las próximas, pero no va a ser útil para que el gobierno nos gane las próximas elecciones. Es una cosa bien... Todo el mundo pregunta por el entrenamiento. ¿En qué consiste el proceso? En que tú vas a llegar a una mesa, ahí va a haber unas personas que te van a indicar que tienes que agarrar una lista y escoger una persona de esa lista. Tú marcas una de las personas, doblas tu papeleta y la metes en la urna. Tienes que revisarte en un cuaderno. Entonces es importante la parte de quién está registrado en este centro. Muy importante. Muy importante que todo venezolano cedulado mayor de 18 años tenga la oportunidad de votar. Entonces estamos hablando de un registro preliminar que incluya las personas que están en el registro que ya tenemos del CNE de agosto del año pasado y las personas que están en el registro cedulados. Eso suma 26 millones de personas. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo para que esas 26 millones de personas voten? Cada individuo, la gente. Usted quiere votar, pero no está registrado en el CNE, tiene que inscribirse. Usted quiere votar y lo migraron o está en un centro, usted no vive donde vota, tiene que cambiarse de centro. Entonces estamos preparando una organización importante en el sentido de que tú a través de internet puedas actualizar tus datos, de que personas autorizadas puedan actualizar datos de otros, pero sobre todo que todo esto sea verificado contra elementos, bases de datos que ya tenemos y que nos permitan garantizar que la mayoría de las personas que hagan esto sea verdad. Hablemos del cronograma. Paso 1, registro preliminar. Le estamos llevando a la comisión de primaria un registro preliminar de 26 millones de personas. Se los estamos entregando. Ese registro preliminar nos permite arrancar prácticamente de inmediato el proceso de actualización del registro. El proceso de actualización del registro que incluye nuevos electores cedulados, electores en el registro actual que quieran cambiar de centros y electores ratificados, o sea, yo voy y digo en esto, mira, sí, yo sí voto aquí. Podemos tenerlo muy adelantado en 3 meses. 3 meses de proceso, eso requiere propaganda, requiere muchas cosas, pero sobre todo requiere que la gente se tome el proceso como de ellos. ¿Cómo hacemos para que nos hagan trampa? Bueno, tenemos mecanismos de data science, una serie de actividades, tenemos bases de datos, tenemos cómo corroborar qué tan bueno es la información que nos están cargando y eso nos permitirá decidir cuántas personas realmente pueden votar, pero se le va a dar la oportunidad a todos. Los del exterior, ¿qué les estamos pidiendo? No podemos tener un centro en cada pueblo donde haya un venezolano, pero sí podemos garantizarles al día de hoy que en cualquier ciudad del exterior que se organicen y se inscriban adecuadamente más de 2.000 venezolanos, vamos a poder montar un centro de votación con la colaboración de ellos mismos. Esas 2.000 personas van a hacer posible que se dé el proceso electoral. Mira, tú tienes un titiritero que además llamamos ingeniero. Esa persona tiene que, dibujar el fraude sin que nosotros lo veamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Un poquito en cada lugar. Y además de eso, en algunos lugares un poquito más grande para asegurarse su diferencia.
Entonces la pregunta básica aquí de todo esto es: ¿de qué tamaño es la ingeniería? Del tamaño del registro. Un poco, el resumen de todo esto es que nuestro análisis nos dice que hay centros muy buenos, centros malos y centros muy malos. A nivel de ingeniería, ¿qué significa eso? Un centro muy malo, casi todas las personas que están ahí fueron migradas, son firmantes del PSV, o su fecha de ingreso, su edad y su cédula son anómalas. Digamos, eso es como ingeniería. Si todas te las juntan en un sitio, eso es un centro muy malo, con mucha ingeniería. En esos centros, estadísticamente, si revisas los resultados electorales, es donde el gobierno saca la mayoría de los votos. En el 25% de los centros con alta ingeniería. ¿Y cuál es la proporción entre un centro de eso y un centro normal? Donde, bueno, nosotros en los centros normales ganamos con un 10% de diferencia. Y en este 25% de centros alineados, ellos ganan con el 45% de diferencia. Y en palabras sencillas, una mesa donde yo gano en mis centros buenos, necesito 4 para compensar una mesa de ellos donde me ganan con el 40%. Vuelvo a repetirlo. Una de 40%, si son 100 personas, 40 votos de diferencia. Una que gano por el 10% son 10. Entonces, una mesa de 40 me mata 4 de 10. Entonces, ellos controlando ese 25% de los centros ya tienen una alta oportunidad de ganar la elección. Bueno, el momento de la verdad es que la gente tiene que ir a votar. Tiene que ser presencial. O sea, el régimen nos ha demostrado que ellos son los que controlan el internet, la tecnología, las bases de datos, los hackers, los bots. Esos son ellos los dueños y señores, y además tienen la capacidad económica. Entonces, el único lugar donde nos vamos a sentir seguros es en el centro de votación. Y el que no pueda llegar al centro de votación, pues no puede llegar al centro de votación. Pero si no los vemos, estamos dejando en manos del gobierno la toma de decisiones de quién va a ser el candidato de la oposición. Entonces, punto 1, presencial. Punto 2, ¿quiénes van a contar los votos? Los miembros de mesa. La comisión de primaria escoge un principal y 2 suplentes, y cada candidato tiene la oportunidad de nombrar un principal y 2 suplentes como miembros de mesa. Entonces, en resumen, ¿quiénes cuentan los votos? Los representantes de la comisión de primaria y de los candidatos. Estamos listos y estamos proponiendo que los miembros de mesa sean propuestos por los candidatos. Y la palabra exacta no es propuesto, es nombrados. Yo no estoy dando una lista para que me quiten el mío y hagan un sorteo. Yo estoy diciendo que el mío es este. Y le estoy diciendo al resto de los partidos, vayan buscando el suyo para las 6.000, 7.000 mesas donde va a haber elección. Y eso es importantísimo. Eso mete la responsabilidad del proceso otra vez en la gente. Otra vez en el candidato que quiera la gente. ¿Cómo hace un candidato que nadie quiere para conseguir el miembro de mesa? Ese es el problema del candidato. Nosotros aquí estamos seguros que vamos a tener los miembros de mesa. Estamos seguros que vamos a cuidar todos los meses en este proceso y en el 2024. Mira, yo te diría que es una situación única e inmejorable. Esto le pone en los hombros de estas personas que fueron nombradas directores y suplentes de estos directores la responsabilidad del futuro de este país. O sea, es increíble, de verdad, la oportunidad que nos han brindado. Es increíble que ya hay gente decidida a financiar el proceso, decidida a financiarlo así sea manual, porque tiene que ser manual. Y el problema ahora es, ¿estamos listos? ¿Todos nos vamos a meter en el proceso? ¿Van a ser estas personas a tomar la decisión que tienen que tomar? La decisión, ¿cómo es dejar que lo haga el CNE? ¿Cómo quedan todas las personas involucradas en esto
dejándole la responsabilidad, entregándole esta información tan valiosa al CNE. No tiene sentido. Sería una pérdida de tiempo. Totalmente. Sabiendo que tenemos la disponibilidad de fondos, sabiendo que es un proceso austero. Inclusive, dentro de las cosas que yo he propuesto, es que los miembros de mesa de los candidatos sean ad honorem. Eso es un monto importante de los costos que hay que sufragar. Esto es por Venezuela, esto es de la gente. Si yo le puedo pagar 100, el gobierno les puede pagar 500. Entonces, lo que probablemente se le dé una subvención, para que, o sea, una ayuda para que lleguen al sitio, ese tipo de cosas. Pero lo importante no es el pago. Lo importante es que hagamos esa estructura, que seamos capaces de controlar un proceso, que entendamos cómo funciona, que entendamos que si no contamos papeleta no estamos haciendo nada y que la vamos a contar delante de todas las personas que quieran asistir, todas las cajas. Un CNE que tiene ingeniería no admite que yo haga un muestreo. ¿Por qué no lo admite? Bueno, porque no es lo mismo. O sea, la ingeniería es tan poderosa que hay ingeniería diferenciada entre una mesa y otra del mismo centro. Entonces no es lo mismo abrir una que otra. Y me voy a lo que dicen los alemanes. Yo quiero que este candidato salga de esa elección sin ninguna duda. Las elecciones fue el mecanismo que encontró la humanidad para evitar las guerras. Y se basa en que el resultado tiene que creerlo la gente. Y no hay mejor forma de que la gente lo crea, de que lo vea con sus propios ojos. Que tenga la oportunidad de contar, de revisar. Y eso es lo que estamos promoviendo. Eso no es una máquina, eso no es un conteo, eso no es que cuente la máquina y después revisan. No, señor. Se hace el conteo, se hace público y después se hace el acta. Así es que debe ser. Mira, lo más importante de esto es que nos organicemos en los centros de votación. O sea, en el exterior son ciudades. O sea, los venezolanos que viven en la ciudad de Nueva York tienen que organizarse. Crear un grupito de trabajo y empezar a buscarse entre ellos y empezar a motivar a la gente a que se inscriba en la página para que tengan la oportunidad de votar. Lo mismo exactamente igual pasa en Venezuela. O sea, si el proceso se lo tiene que apropiar la gente. Ese es el punto de partida de todo lo que estamos haciendo. Esto no es un proceso de la comisión no la puede hacer sola. No es un proceso de los candidatos, no pueden hacerlo solos. Es un proceso donde la gente se tiene que organizar, agarrar el toro por los cachos y hacer su elección. Y no es complicado, es sencillo. Un papelito, escribe. Hace 60 años me estaba cortando yo. Cuando uno apostaba el 5 y 6 hacía lo mismo. Tú escogías el caballo, ponías un ovalito y ya en ese entonces había una máquina que era capaz de contarlo. 60 años después no puede ser que no podamos hacer algo como esto y que no seamos capaces de organizar. Eso sería absolutamente reprochable. O sea, yo no sabría cómo explicárselo a mi nieta que nació este año. Yo no sabría cómo explicarle por qué no pude hacer una elección. Bueno, puntos importantísimos. El voto ahí no fue manual. Andrés Velázquez es una condición bastante rara donde el acta fue forjada y fue forjada por el CNE. O sea, Andrés Velázquez tiene el acta con los votos que imprimió la máquina, más cuando la cargaron en el CNE, la modificaron. Entonces, punto 1, no fue manual. Punto 2, él hizo el esfuerzo por contar, sin embargo, ese CNE que no queremos que participe en nuestro proceso, modificó el acta. Para hacer esto, de acuerdo con el esquema de garantías del CNE, debe aprobarla la presidenta del CNE. O sea, en la jurisdicción estadal del Estado Bolívar, tuvieron que pedirle permiso al CNE, alguien dio permiso en el CNE y cambiaron el resultado. Eso es rarísimo
y desgraciadamente Andrés no tuvo la fuerza para hacer este reclamo. Pero este reclamo es inapelable. O sea, le forjaron las actas. Punto. Delante de todos los venezolanos y él no tuvo la fuerza para hacer el reclamo. En estas primarias manda la comisión de primaria, pero sobre todo manda la gente. Nosotros tenemos que apropiarnos del proceso. Este es un proceso de ustedes, de la gente. Aprópiense del proceso. Métanse, actualicen sus datos, ratifiquen, sean garantes del proceso. Es de nosotros, es una oportunidad que nos va a influenciar nuestros próximos 30 años.